Doctor, listo. Profe, ¿ya están viendo la pantalla? Ya, sí, señor. Profesores, muy buenas tardes. Buenas tardes. Mi proyecto es una valoración comparativa del proceso de secado de la madera procedente de 4 especies nativas: Móncoro, Cordia gerascanthus, Frijolito, Schizolubium paraiba, Higuerona ficus incipia y Galapo albicea carbonaria, realizado por la empresa Bucarretes en Girón, Santander. Introducción. El negocio de la tala ilegal de la madera se traga lentamente a los bosques tropicales de Colombia. Cada año en el país, por la deforestación clandestina, se pierden unas 48.000 hectáreas de bosque, un poco más del área urbana de Bogotá. Los apartados bosques del Pacífico y del Amazonas son los lugares predilectos para quienes están detrás del negocio. Toda una mafia con conexiones en otros países de América, Asia y Europa. Particularmente en el departamento de Santander, se ha perdido en los últimos 20 años 225.000 hectáreas de bosques nativos, lo cual equivale a una superficie de 20 veces la jurisdicción del municipio del Socorro. El departamento cuenta con 892.000 hectáreas de bosque nativo. Eso significa que durante las 2 últimas décadas, el hombre ha arrasado con una cuarta parte de las especies vegetales. La tala indiscriminada ha ocurrido en ecosistemas estratégicos de Santander, como la serranía de los Yariguíes y las cuencas de los ríos Horta y Minero, en el sector del Magdalena Medio. Identificación del problema. Se ha evidenciado que algunas especies nativas que son consideradas de bajo o ningún valor económico no han sido investigadas en sus características físicas y su comportamiento con el secado de las mismas. Esto permitiría incluirlas en la cadena de valor, haciendo atractiva su producción y transformación. Al involucrar especies nativas de rápido crecimiento al modelo de producción forestal, ayudaría en varios aspectos. Por ejemplo, le daría un respiro a los bosques que se talan de forma indiscriminada, sería una fuente de ingresos para los pequeños y medianos productores y asimismo ayudaría en la reducción de huella de carbono. Justificación. El mercado en Colombia ha considerado que las especies nativas son mayormente susceptibles a afectaciones, por ejemplo, de insectos y aparición de hongos, que en parte ha influido en el posicionamiento actual como maderas de baja calidad, dureza y resistencia. Sin embargo, la experiencia obtenida por la empresa Bucarrete SAS ha permitido validar que el proceso de secado mediante tratamiento higroscópico funciona como un preservante, eliminando almidones que son los que atraen a los insectos de madera húmeda para atacarla. Además, si se realiza adecuadamente, genera cambios en la estructura de la madera, endureciéndola y evitando que los sistemas de mandíbulas de estos insectos xilófagos puedan penetrarla. Objetivos específicos. Conocer el conjunto de características que tienen las 4 especies maderables nativas. Objeto de estudio: Móncoro, Frijolito, Higuerona y Galapo, mediante una investigación cualitativa. Identificar las propiedades físicas de la madera en el proceso de secado que se aplican en la industria maderable mediante un estudio cualitativo. Comparar la oferta de valor que ofrece el proceso técnico de secado de la empresa Bucarrete SAS a las maderas nativas versus otros procesos de secado tradicionales del mercado, convirtiéndolas en un producto competitivo. Maderas nativas en Santander. Las variedades de Móncoro, Frijolito, Galapo y Higuerona son especies que han sido excluidas, por llamarlo de alguna manera, de las maderas de calidad, siendo usadas para trabajos no significativos. Sin embargo, lo que se desea mostrar es que se puede implementar un sistema agroforestal con estas especies, dándole un valor agregado en el proceso de secado con el fin de mejorar sus propiedades físicas y mecánicas. Móncoro. Estas especies tienen unas características compartidas, como lo es el turno estimado o de cosecha. Tenemos que el móncoro va de 15 a 20 años, un crecimiento de hasta 35 metros de altura, 40 a 60 centímetros de diámetro y un rendimiento de 10 a 25 metros cúbicos de hectárea por año. Frijolito, turno estimado de 6 a 8 años para la producción de madera para pulpa, y para hacer ríos sería entre 15 a 18 años. Su crecimiento hasta 35 metros de altura y 1 metro de diámetro.
rendimiento de 10 a 25 metros cúbicos de hectárea por año. Higuerona, turno estimado de 6 a 10, turno estimado de 6 años para producción de madera, para pulpa y para aserrío de 12 a 15 años. Su crecimiento hasta 35 metros de altura y 70 centímetros de diámetro, con un rendimiento de 10 a 25 metros cúbicos de hectárea por año. Galapo, turno estimado para aserrío de 18 a 20 años. Su crecimiento alcanza hasta 30 metros de altura y un diámetro a la altura del pecho entre 1,5 metros y 2 metros. Rendimiento de 10 a 25 metros cúbicos de hectárea por año. Estas especies comparten una altura aproximada, comparte que son especies que son utilizadas como silvopastoriles, para sombra en cultivos, para ganadería, entre otros. Secado de la madera. Propiedades físicas de la madera: humedad y calor. La madera recién cortada contiene una gran cantidad de agua. Si esta no es extraída de la madera, no puede ser usada para crear un producto derivado de buena calidad. Cuando la madera es secada apropiadamente, se vende a un mejor precio y es mucho más fácil trabajarla. Diferentes especies requieren ser secadas a diferentes temperaturas y a diferentes velocidades para producir los mejores resultados. El secado es directamente proporcional a la humedad de la madera y por ende a mayor humedad, mayor tiempo de secado. Esta tabla nos explica o nos ilustra la temperatura a la que se debe someter cada especie y su tiempo. Por lo menos el móncoro se debe someter a 85 grados Celsius por 6 días. Esta especie tiene una humedad inicial de 100%. Posterior al secado, la humedad final es de un 14%. El frijolito se debe someter a 80 grados Celsius por 3 días, una humedad inicial de 90% y su humedad final sería de 12%. La higuerona de 70 grados Celsius por 5 días, con una humedad inicial de 80% y su humedad final de 8%. Y el galapo, 85 grados Celsius por 5 días, humedad inicial de un 85% y su humedad final es de un 10%. Madera secada al natural. Consiste en exponer la madera a condiciones ambientales prevalecientes de temperatura, humedad relativa y velocidad de circulación del aire. El tiempo de secado puede variar desde 3 a 4 semanas hasta 1 o 2 años y el contenido de humedad final será igual o muy próximo al contenido de humedad de equilibrio promedio del sitio donde se está realizando el secado. Sus desventajas: la madera puede sufrir cambios no deseados en su forma, color, ser atacada por hongos e insectos, o con la aparición de defectos tales como grietas, rajaduras y deformaciones. Secado mediante equilibrio higroscópico. Es aquel en el que se controlan las condiciones fundamentalmente de temperatura, humedad y circulación del aire. Tenemos que dentro de la cámara se deben tener en cuenta el calor, el aire, las medidas de la cámara, porque esto va de acuerdo al control computarizado. El apilamiento por espesor y por tipo de madera, porque de acuerdo a su espesor y al tipo de madera es que se le controla la temperatura. Y el programa o el horario de secado. El gradiente de secado, que es lo que se tiene en cuenta dentro de la cámara, que es la velocidad de circulación del aire, la temperatura, la humedad relativa del aire dentro de la cámara. Su temperatura está en un aproximado de 56 grados centígrados. Su método es preservante.
aporta unas propiedades físico-mecánicas muy buenas. Su humedad es homogénea en todas las piezas, quiere decir que es igual en todos los tablones que se introduzcan dentro de la cámara. Efectiva disminución de efectos por secado, lo que quiere decir que la madera no va a sufrir ni rajaduras, ni torceduras, ni alabejos. Ventajas: permite alcanzar un contenido de humedad inferior al que correspondería por las condiciones del lugar en el secado natural. La madera puede secarse al contenido de humedad requerido por el uso. Acorta sustancialmente el tiempo de secado. Disminuye los riesgos de grietas, rajaduras, manchas y pudriciones. Permite corregir ciertos defectos que se producen en diversas maderas. Pueden esterilizarse las piezas que presentan signos de ataque de insectos xilófagos. Y como es ventaja para el pequeño productor, serían los costos de inversión en que se debe incurrir para la instalación y operación de la máquina del secado, los cuales a largo plazo son recuperados por la calidad del producto, que repercute en el incremento de las ventas. Oferta de valor. La propuesta de Bucarrete SAS es que a través de un proceso de secado técnico controlado de la madera nativa se convierta en un producto competitivo, que vaya abriendo mercado, se dé a conocer y de este modo se incentive en el campesino y productores agroforestales la siembra de estas especies, las cuales ayudan en la reducción de la huella de carbono y en la recuperación de los suelos. En términos de precio, las especies nativas tienen un costo por tablón inferior al precio del mercado de las especies comerciales. Su poca demanda en la industria se da por el desconocimiento y la desconfianza que genera el uso de este tipo de madera por parte del usuario final. Ubicación de la empresa Bucarretes. La empresa Bucarretes SAS se encuentra ubicada en la vereda Las Palmas, finca Villa Teresa, kilómetro 3 del municipio de Girón, departamento de Santander. Conclusiones. La propuesta de la empresa Bucarrete SAS de utilizar la técnica del secado higroscópico elimina los defectos generados por los procesos de secado al natural, como son rajaduras, torceduras y alabeos. Reduce la aparición de insectos, moho, manchas y deterioro durante el almacenamiento y uso de la madera. Hongos y termitas, valga la pena acotar, no pueden crecer en maderas cuyo contenido de humedad es inferior a un 20%. Adicionalmente, el secado en horno reduce el tiempo de procesamiento, peso y volumen de la madera, logrando que las especies maderables nativas sean altamente competitivas frente a las maderas convencionales, como lo es el pino y el eucalipto. En términos de calidad, lo que permite el fomento de este tipo de cultivos agroforestales por parte de los campesinos de la región, contribuyendo así al mejoramiento de su calidad de vida. Con un adecuado procesamiento, las especies nativas no tienen nada que envidiar a las especies comerciales, las cuales son las más, valga la redundancia, comercializadas por fines económicos, ya que tienen un rendimiento en cosecha 5 veces más rápido que las especies nativas, pero asumiendo el riesgo de tener cultivos altamente inflamables, que además generan sequedad en el suelo por ser especies que absorben mayor cantidad de agua en el menor tiempo. Muchas gracias. Profesor Alfonso. Sí, mi doctor Iván. Le cedo la palabra. Correcto, gracias, mi doctor. Yo le tengo unas preguntitas a Javier. Primero que todo, no definió exactamente en qué consiste el secado higroscópico y el secado en horno. O sea, no me quedó claro, ¿sí? El secado higroscópico se da dentro del horno, controlando la temperatura, la humedad y el aire, que es lo que hace que la humedad que tiene la madera se vaya vaporizando. Y esas tablas que son
grandes o largas, el horno de qué tamaño tiene que ser. Bueno, profe, eso son de diferentes medidas. Hay hornos que son industriales, que tienen una capacidad muy amplia, muy grande, como lo hay para pequeños y medianos productores. Correcto. ¿Me puede explicar en qué consiste la reducción de la huella de carbono en estas especies y por qué en las especies nativas también no se puede dar la reducción de carbono? Profe, claro, en las especies nativas yo hago énfasis de que... Bueno, primero explíqueme en qué consiste la reducción de la huella de carbono. La reducción de la huella de carbono consiste en el aporte que se haga sembrando árboles, que son los que nos ayudan con el aporte del oxígeno. ¿Aló? Sí, yo le estoy escuchando, siga. Y las maderas nativas aportan ese oxígeno que se necesita. Por eso hacía énfasis en que los pequeños y medianos productores, aparte de considerarlo como un negocio, están aportando a la reducción de la huella de carbono. Por eso, pero están aportando a la reducción de la huella de carbono. Y es que no le entiendo qué es la reducción de la huella de carbono para usted. Para mí la reducción de la huella de carbono, profe, es como el aporte que realiza cada persona sembrando árboles con el fin de que produzcan oxígeno. Oxígeno no, carbono. Porque es por eso. Pero ahí lo voy a... Se debe... ¿Cómo? Le voy a hacer un aporte porque la pregunta es significativa. Si usted quiere reducir la huella de carbono como individuo, disminuye el consumo. El consumo, porque nosotros estamos siendo consumistas al extremo. Y el hecho del consumo es lo que genera los gases de efecto invernadero y es lo que genera no solamente la producción de carbono, sino también de metano y todos los demás gases de efecto invernadero. Pero yo creo que la pregunta usted se la hizo ¿por qué las especies nativas son mayores captadoras de carbono que las especies que no lo son, Alfonso? Comerciales, sí. Sí, comerciales. Sí, que las comerciales. Y eso está directamente relacionado con los ecosistemas. Usted tiene un ecosistema natural, el ecosistema natural tiene su propio equilibrio dinámico, ¿sí? De consumo, de captación de carbono y involucrada a los tanques de carbono, como es el suelo, como es la madera, como son todos los... Y en ese sentido, ellas tienen una mayor capacidad de captación de carbono, dado que son especies nativas de ecosistemas naturales. Y en las que son foráneas tienen menos capacidad, por lo tanto tienen menor tamaño de captación tienen mucha mayor capacidad. Correcto, venga y le complemento eso, mi doctor. Señor. Las plantas nativas tienen generalmente un tipo de raíz pivotante, bien alargado, ¿sí? De una profundidad inmensa. Y eso hace que ellas puedan captar el carbono que está allá en el suelo y traslocarlo a la planta para que la planta lo pueda asimilar y luego extraer. Esa es la razón, ¿sí? Porque tiene mucho mayor capacidad de absorción del carbono y de todos los elementos que están en el suelo. Esa planta, por su
desarrollo radicular es capaz de absorber mayor carbono que otras que comerciales tienen el desarrollo radicular menos, es menos largo, digamos, o menos profundo. Entonces no tienen esa capacidad de absorber ese carbono y traslocarlo a la planta para que la planta luego, por sus floema o sí, y xilema, lo puedan sacar al aire. ¿Sí me hago entender? Perfectamente, profesor. Gracias por el aporte, no solamente para Javier, sino para los que no somos agrónomos. Y en ese sentido, buena esa. Entonces, ojalá le incluyera eso que dijo el profesor Alfonso en las conclusiones. Pero yo quiero hablar un poco de lo que significa la utilización de maderas consideradas poco valiosas, como son las del proyecto de investigación. ¿Por qué esa madera se convierte en una oportunidad cuando se le hace el tratamiento higroscópico? Javier. Una oportunidad de negocio, ¿no? De negocio. Sí, esas maderas son consideradas como de baja calidad, de menos dureza y propensas a sufrir ataque por insectos y hongos y demás. Al ser sometidas a este proceso higroscópico, se les reduce sustancialmente su humedad, quedando esta madera pues de calidad, por así decirlo, de alguna manera, pudiéndose de pronto utilizar en otros productos diferentes a los cuales... Javier, usted en las conclusiones del proyecto habló de unos valores, ¿cierto? En el proceso de Bucarretes, que van desde 19.125 para especies nativas a 37.500. 15.000, 16.000. Sí, 19.125, lo veo aquí. Explíqueme un poquito más eso, por favor. Los valores, profe, Sí, ¿por qué esos valores? ¿Qué significan esos valores comparados con el mercado? Bueno, profe, esa madera, al no ser tan conocida, pues son un poco más económicas que la madera convencional. Entonces, pues, al la gente empezar a conocerla y a trabajar y darse cuenta que la madera, pues, sirve, se puede utilizar en otros productos y que es más económica, pues va a tener una mayor demanda. Y estas maderas están en procesos tienen control, o sea, la utilización de estas maderas amerita permisos. Sí, claro, sí, señor, tiene que ser, por lo menos la empresa Bucarretes solo compra madera que sea proveniente de sistemas agroforestales. Como los que maneja Alfonso en el ICA. Sí, señor. Sí, el ICA solo maneja maderas comerciales, ¿sí? O sea, toda la que se siembre con fines comerciales. Esa es la que el ICA se encarga. Toda la demás madera no, ya que no sea comercial, ya se encarga es las corporaciones. Claro, pero están Yo incluidas quisiera, Dale, Alfonso. ¿cómo, mi doctor? Pregunte. Venga, yo quisiera preguntarle a Javier. En Santander talan 225.000 hectáreas de bosque, ¿sí? ¿Usted cree, y en Colombia, pues, increíble la cifra, aún mayor, ¿por qué cree que en Colombia se sucede toda esta tala? ¿Por qué razón? Si el mejor negocio, incluso mejor que cualquier cultivo, es la madera. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? ¿Por qué no es admisible? ¿Sí? Bueno, profe, la tala que hay ilegal en Colombia sucede por varias razones.
sucede por la minería legal y ilegal, por la apertura de la frontera agropecuaria, también por los cultivos ilícitos, que creo yo que es como la mayor razón de esto. Los cultivos Yo pensaría ilícitos, que además habría que agregarle, Javier, por las políticas del gobierno. Es que no hay unas políticas claras. Si usted se ve que en Asia y en muchos países de allá asiáticos son los que más explotan la madera. Para ellos es muy significativo porque tienen políticas muy claras de siembra, de renovación. Entonces, aquí eso es lo que nos hace falta, unas políticas de gobierno que sean claras para la explotación de la madera, en donde nosotros podamos sembrar la madera para comercio de tal forma que no afecte ni vaya el medio ambiente, ni el agua, ni los suelos. O sea, que todo se siembre debidamente, ¿sí? Tecnificado, y que de esa misma forma se explote, ¿sí? Eso es lo que el gobierno con las corporaciones no se han puesto de acuerdo. Solamente las corporaciones se encargan es de una política de negar, de negar, de negar, y en cambio no tienen una política clara para sembrar la madera, que es el negocio más importante que cualquier otro en la agricultura. Eso es lo que nos hace falta. Si usted compara una hectárea de madera con una hectárea de otro cultivo, es mucho más rentable, mucho más productivo una hectárea de madera que cualquier otro cultivo, cualquier otra especie. Entonces, simplemente que faltan políticas del gobierno porque la madera es a 10, 15 o 20 años, y entonces el gobierno no tiene suficiente política de apoyo, tanto de ayudas en los bancos, con buenos intereses, para que esos productores la puedan sembrar y esperar 10, 15, 20 años sin ningún problema. Son el negocio más rentable y productivo que hay. Siga, Javier. gracias, profe, pero también por eso es que la gente se inclina más por los cultivos ilícitos, porque pues a la vuelta de 6 meses ya hay para cosechar la hoja y pues lastimosamente pues tenemos ese pensamiento. Bueno, aparte de que también las necesidades pues no dan espera. Bueno, correcto. Y para terminar, ¿cuáles son las enfermedades y las plagas que atacan a esta madera por medio de este proceso higroscópico? Es que precisamente el proceso higroscópico reduce eso, profe, pero digamos, enfermedades de hongos que son los que debido a la humedad atacan la madera. Y los insectos xilófagos, que son... ¿Como cuáles? Son coleópteros que atacan la madera, profe. Coleópteros del género Sileorus, con X. Sileorus. ¿Sí? Esos son los que atacan más la madera. ¿Sí? Eso se le olvida que no estamos con agrónomos. Bueno, venga, Alfonso, una cosa que es clave en ese sentido y para lo que estaba diciendo, no solamente el problema son de las políticas del Estado, sino también de externalidades como el narcotráfico. También, además de eso, hay una mafia que, como la gran mayoría de los bosques le pertenecen al Estado, ellos toman esa madera y se apropian de ella para poder hacer captación de tierra. Y eso no es, eso es una mafia. Y esa mafia se ve ahora, después de que Argentina se vino del monte, se disparó fuertemente la deforestación, precisamente por el control de esas mafias
la tenía la guerrilla. Y en ese orden de ideas, el Estado no ha sido capaz de hacer presencia. Pero como estamos en Santander y el negocio es para Santander, Santander tiene, para información de usted, profesor, pero de todos, tiene ya Sí. una planificación forestal hecha en el año 2007, cuando yo estaba de secretario de Agricultura, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque realmente el negocio de la madera es más importante en la cadena forestal, la cadena de valor, más importante que cualquiera de los negocios agrícolas o pecuarios. Sin embargo, es una buena parte que la cultura nuestra es a corto plazo. Entonces la madera no es a corto plazo, sino a largo plazo, más largo plazo que mediano. Y eso es difícil si no hay unos incentivos del Estado que sean reales para esos procesos. Pero lo que está planteando la empresa Bucarrete y el estudio que hizo Javier, está planteando precisamente que la deforestación se puede disminuir en Santander en la medida que utilicemos especies nativas que sean, que tengan valor comercial cuando se les hace los procesos de secado higroscópico. Pero yo quiero que usted me cuente un poco más sobre cómo son esos acuerdos de conservación que tiene Bucarrete con los productores. Javier. ¿Aló? ¿Está poniendo atención, Javier? Profe, que le cuente que, profe, no le escuché muy bien. Bueno, es que la empresa Bucarrete tiene unos acuerdos de conservación para productores que le venden la madera a ellos, tienen que estar en esos acuerdos, es decir, que son permisos que debe darse desde el ICA cuando tengan madera que son comerciales o desde la corporación cuando son maderas que ellos han autorizado. Eso es bueno en el negocio de la madera, es decir, la empresa Bucarretes hace parte de la cadena de valor y le agrega valor a un producto que tiene muy bajo valor comercial si no se hace ese proceso. Y rompe una cadena, rompe un intermediario, porque es que el intermediario realmente es el que se lleva la ganancia en el negocio de la madera cuando es ilegal. Cuando es legal, el intermediario es el que menos gana. Yo quería que usted me contara un poco de esa dinámica económica de la empresa. Bueno, profe, la idea de Bucarretes es motivar a los campesinos a que siembren estas especies para poder pues ayudar al campesino a que tenga como mejor calidad de vida, uno. Dos, la empresa va a empezar a utilizar madera que sea legal. Ya lo está haciendo. Ya lo está haciendo. Sí, exacto. La empresa no trabaja con madera sino única y exclusivamente legal. Pero además esas maderas también nacen sin ningún problema en los ecosistemas naturales. Además, la empresa también recicla madera. Sí, ¿Cómo? sí es... ¿Me escuchan, profe? Sí, claro. ¿Cómo lo hace? Sí, sí. La empresa recicla madera consiguiendo los carretes que ya no sirven, madera que ha sido desechada por X o Y motivo. Don Giovanni, que es el gerente, el ingeniero Giovanni, que es el gerente de la empresa Bucarretes, compra esta madera, la somete a su proceso y la reutiliza en los productos que él hace ahí en su empresa. Con eso, una pregunta, diga. Javier. Señor. Como es toda la madera que utiliza es para hacer el secado higroscópico, ¿cuál madera le sirve mejor? La comercial que
se da en muy corto tiempo, como el frijolito, ¿sí? O la nativa, que a veces se da a 15 o más años, ¿sí? Entonces, ¿cuál ahí para ese negocio de ustedes? Porque yo entiendo que el negocio es hacer, por ejemplo, toda esa madera la comprimen, ¿sí? Y de ahí es que sacan toda ese triples o, ¿sí? Y todos esos subproductos. Entonces, para ello, ¿cuál es mejor? ¿La madera nativa o la madera comercial? Me refiero a la nativa que se da más de 15 años, como el cedro, como el móncoro. En cambio, hay unas maderas que se dan a corto plazo, como el frijolito. Entonces, para el negocio de esta empresa, ¿qué es mejor? ¿Cuál de las maderas es mejor? ¿Sí? La propuesta de la empresa Bucarretes es como motivar a que se siembren estas especies. Pues teniendo él su proceso de equilibrio higroscópico en el secado, pues no tiene ningún inconveniente en utilizar madera nativa, que la gente cree que es una mala madera. Sin embargo, pues al utilizar o al reciclar madera, pues va a tener oportunidad no va a tener ese problema de que de pronto se quede sin materia prima. ¿Aló? Sí, sí, yo la escuché. Pero bueno. Es que yo le preguntaba bien si la madera a corto plazo, como el frijolito, como esta higuerona, es mejor para el secado higroscópico que la nativa, ¿sí? Que la nativa dura 15, 20 años, ¿sí? Como el cedro, como, sí. Eso es la pregunta exactamente. Pero es que yo estoy colocando como maderas nativas estas especies que su merced acaba de nombrar. Y el cedro, pues es una madera bastante comercial y que es, aparte de eso, es cara. Por eso, por eso es que digo, entonces este proceso higroscópico para esta madera como el cedro o este tipo que son nativa y de alto valor, ¿cuál es el negocio? ¿Mejor esas o las otras que usted está mencionando aquí que son de corto plazo? ¿Sí me hago entender? Mm, Pues creo yo que la madera nativa es la que debe ser, de hecho el ingeniero, esas son las que está impulsando. Venga, creo que la pregunta es confusa. La verdad es que la madera, la madera que está utilizando la empresa Bucarretes, que está es en esas que son de bajo valor, son las que generan un ingreso al, al productor, porque al secarla aumenta el valor de la madera que ellos tienen. Y es una madera que no estaban contando con que tuviera el valor que se da al ser secada. ¿Por qué le digo que no es confusa? Porque es que realmente las maderas nativas, pues son tremendamente más costosas y ya están muchas de ellas prohibidas para, para la utilización. Sin embargo, estas maderas no están todavía en peligro de extinción. Estas maderas se consiguen fácilmente en los diferentes ecosistemas. Yo creo que esto es una forma como se le reconoce al productor un mayor valor dentro de unas maderas que antes no lo tenían. Correcto, esa es la pregunta, esa es la respuesta, mi doctor.
¿sí? Porque, por ejemplo, una madera como el frijolito, como el higuerona, que casi no tenían valor y que duran muy poco tiempo en producir, entonces aquí le están dando un mayor valor en menor tiempo y por eso se va a hacer mucho más rentable. Gracias, mi doctor Iván. Eso es, sí, esa es la respuesta, ¿sí? Ok, profe, muy amable. Ya no tengo más preguntas, mi doctor Iván. No sé. Tampoco yo, Alfonso. Si quiere Javier, salga un Señor. momentico para yo poder hablar con Alfonso. Listo, sí, señor. Ya. Ajá. Yo no vi la evaluación. ¿En qué parte fue que la mandó? ¿La envió mi doctor? Nicole. ¿Usted vio la evaluación por dónde? Yo no la veo. Sí, señor, por el correo electrónico ya le confirmo. Ah, ya, de Alfonso.díaz @ica.gov.co. Sí, sí, señor. Venga, Alfonsito. Dígame, mi doctor Iván. ¿Cómo lo vio el muchacho? Pues patinó en muchas cosas. Pues sí, el trabajo es interesante, pero en algunas cosas patinó. No respondió debidamente, pero Claro que sus preguntas fueron agronómicas, Alfonso. no, de madera. Por Esto eso. es de madera. Sí, pero bueno, de todos Pero modos, el trabajo está bien, pero Alfonsito, ¿qué nota le sí. coloca? Yo, porque la nota que más vale es la aplicabilidad, el 30%, que es la aplicabilidad a la parte, sí, que si esto se puede aplicar en forma práctica, sí, que es lo que vale más el 30%. Entonces, este proyecto es aplicable, pero él no lo sabe exponer bien para que lo comprendan los productores. Uno que no es productor y no le queda fácil. El proyecto es importante, pero falta que él le dé una mayor explicación, el por qué, ¿sí? Entonces yo en general sacaría un 420 y máximo 430. De ahí no pasa, mi doctor. Para mí, ¿no? Ese es mi concepto. ¿Sí? Pues hágame un favor, en profesor. general. Hágame un favor, profesor. Entonces, lo llena, usted me lo envía, yo lo llena y lo firma. O sea, y lo saca y usted me lo envía y yo lo acabo de iniciar para hacer la nota. Le pongo la firma Digital. Digital. Listo. Claro. Entonces ya se la voy a enviar. Voy a ponérsela y se la envío. ¿Sí? Bueno, listo, Alfonsito. Listo, mi doctor. Me da un gusto saludarlo. Despídense del profesor Quecho. Por allá a los de San Alberto, me saluda Janet. Bueno, Javiercito. Y me saluda señor. a Conejo, ¿sabe quién es Conejo? Es en San Alberto. ¿Usted no está en San Alberto? Sí. Allá no es que está Conejo, no. Venga, que salude Sí. al profesor Quecho, Alfonso. Ah, bueno. Mucho salud de mi doctor. Sí, me da gusto. Sí, muy bien dirigido su programa, su proyecto, mi doctor Quecho. Sí. Doctor, Mira gracias a cómo usted, muy amable. muy callado estaba ahí, pero no, bien, mi doctor. Sí. Él es prudente. Él es prudente. Ah, bueno, mi Él no doctor. se llama Javier, sino prudente. Ah, bueno. Listo, no, me parece muy bien. Lo felicito, mi doctor. Muy buen trabajo, bien dirigido. ¿Sí? Gracias, formal, doctor. Bueno, Bueno, Javiercito, me da gusto. Gracias por acompañarnos. No, señor. Gusto. correcto.
Bueno, muy buena tarde, mi doctor Quecho, y buena tarde, mi doctor Iván. Entonces Buena ya tarde. le voy a mandar las calificaciones, ¿listo? Bueno, listo, cuídate. Chao. Gracias. Nicole, Sí, entonces, señor. estar atenta mañana para enviarle eso, señor, hágame el favor a Listo, Javier. listo. Si quiere, dígale a él que sacó 4,2. Ah, bueno, listo, sí, señor. Chao. Bueno, hasta luego. Listo, ingeniero. Señor, Listo, ingeniero. gracias, sí, señor. Dígale a Un Javier. abrazo. Gracias. Bueno, que esté muy bien. Muchas Chao. felicidades. Chao. Gracias. Bueno, Hasta luego, Javier. ok. Buena tarde. Hasta luego, profe. Muy amable, muchas gracias. Hasta luego, Bueno, Javier. Javier. Hasta luego, ingeniero, muy amable. Chao, Javier, descanse. Gracias, ingeniero, muy amable. Hasta luego.